Momento de dar la bienvenida al director del catastro, el señor Francisco Ruiz Díaz. Vamos a hablar un poco acerca de la economía o la situación de la economía catastral en nuestro país. Este tema también que es importante desarrollar por diversos factores y todos los detalles vamos a tener aquí con el director del catastro. ¿Cómo está, director? Gracias por venir. Buenos días, Edgar. Bueno, una vez más en esto, en Canal Pro, que es casi como nuestra casa ya, ¿verdad? Luego de una brecha importante de tiempo, Sí, también así hay que es. decir esto. Dimos prioridad un poco a la gente joven, ¿verdad? Los efectos de que vengan a exponer, digamos, sus conocimientos más nuevos y los que fueron aprendiendo en las universidades. Entonces, venimos los viejos nuevamente a la casa. Queremos conocer más sobre la economía catastral en nuestro país, porque cuando hablamos de catastro siempre parece relacionarse o parecería relacionarse solamente a un sector, pero tiene mucho que ver con la economía y con el desarrollo del país. Así es, la economía catastral se centra fundamentalmente en lo que los economistas llaman la economía de la información. Muchos creemos que Catastro es una institución y que es una institución donde vamos, formamos cola, esperamos que nos aprueben los expedientes, que nos expidan los certificados, pero en realidad la economía, el Catastro tiene que ver con, digamos, la evolución del modelo institucional histórico. Entonces es lo que los economistas llamamos es un bien público. El catastro es un bien público. Y como bien público, la historia ha demostrado que cuando un bien público no es cuidado, o sea, no se tiene el cuidado suficiente, entonces están en peligro de extinción. El catastro, al ser un bien público, debe tener ciertos cuidados porque está vinculado con su naturaleza institucional. ¿Para qué sirve? ¿Para qué está? Ahora, ¿qué es la economía de la información y qué es la economía del catastro? ¿Y qué rol juega el catastro en ese contexto de la economía de la información? Y la cuestión es que principalmente el Paraguay, ¿verdad?, nos hemos quedado un poco en el tiempo y que tiene que ver con la evolución histórica del catastro desde una era muy primitiva en donde el catastro era una herramienta que servía simplemente para registrar la ocupación o el usufructo de la tierra, ¿verdad?, y el impuesto que se vinculaba a esa tierra. Entonces, en una era, por ejemplo, en la época feudal, la tierra era de los reyes. ¿Por qué? Porque había un concepto muy importante, porque se estaba dando formación a los estados-nación. Entonces se preguntaba, ¿cómo una nación, cómo un estado-nación era fuerte? La gente se preguntaba y decía si el rey tenía mucho dinero. Entonces, si el rey tenía muchos activos, mucha riqueza, a ese estado-nación se le consideraba fuerte. Por eso es que en la era feudal la tierra pertenecía enteramente a los reyes, porque era necesario fortalecer el concepto de la monarquía, ¿verdad? Y también incluso cuando viene el descubrimiento de América, todo el oro y la plata que se llevaba a América iba a la tesorería de los reyes. ¿Para qué? Para fortalecer la figura de los reyes, porque de esa manera se les consideraba importante. Y como existían estados-naciones con conceptos imperialistas, Inglaterra, Francia, entonces era necesario tener una figura fuerte del rey. Y en ese entonces la tierra era enteramente los reyes y los tributos se otorgaban, se le daba la ocupación a los nobles y los nobles tributaban a los reyes y el catastro cumplía un papel importante. Saber de quién era la tierra, quién estaba ocupando y utilizando la tierra a los efectos tributarios. Pero después fueron ocurriendo cambios muy importantes y vamos a ir citando estos cambios. En primer lugar, en el ámbito político. Las monarquías comienzan a debilitarse principalmente cuando entramos en lo que le llamamos el periodo de las luces, cuando la ciencia empieza a desplazar, digamos, al pensamiento dogmático. Y cuando tomamos conciencia de nuestro rol en la humanidad, cuando el hombre toma conciencia, cuál es el rol de la humanidad, ¿verdad?, cuál es su vínculo con el gobierno, cuál es su vínculo con los gobernantes, entonces ocurre un fenómeno importante. Y es que empieza a reclamar derechos, a reclamar sus derechos. Y eso se traslada después en una interrupción de la historia, que es lo que conocemos como la Revolución Francesa. Cuando viene la Revolución Francesa, viene por un reclamo, se aprueba lo que le llaman la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los derechos del hombre y del ciudadano, y esa carta tiene 17 artículos. 2 artículos de los 17 mencionan derechos de propiedad.
y los derechos de propiedad es el vínculo del ciudadano con su esfuerzo, con lo que es el resultado de su esfuerzo, ¿verdad? Entonces empieza un concepto importante. Ya no se tenía en cuenta que los reyes eran propietarios de todo, sino también los ciudadanos podían ser propietarios de sus cosas. Entonces aparece la Constitución francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre. Esa es la parte política, o sea, eso ocurre en el contexto político. En el contexto económico ocurre algo ocurren dos hechos importantes. Uno, la máquina empieza a aparecer como un factor determinante de la producción y el mundo pasa de un modelo esencialmente de producción agrícola, de economía agrícola, a una economía industrial. Entonces, la tierra deja de ser el único factor de producción, el único medio de producción importante y comparte el escenario con el capital ya. Y al aparecer el capital, aparece el trabajo también como un factor determinante para que opere las máquinas. Entonces empieza a desarrollarse. Y esto, Edgar, tiene poco más de 5 siglos. O sea, nosotros estamos siendo productos. O la oleada que ocurrió hace 5 siglos atrás, hoy lo estamos sintiendo todavía. Y el segundo aspecto que surge es la economía como ciencia. En 1776 Adam Smith publica su libro Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Y en ese libro Adam Smith irrumpe el escenario cambiando o por lo menos sistematizando el pensamiento de cómo tiene que combinarse la tierra con el capital y el trabajo, ¿verdad?, a los efectos de obtener, ¿verdad?, lo que nos permita, digamos, producir para nuestro sustento. Y entonces ahí aparece el concepto de economía de mercado que se basa en varios principios. En primer lugar, en las libertades individuales, o sea, los ciudadanos tienen que tomar decisiones de manera individual sin que se les imponga, pueden concurrir espontáneamente a los mercados, ¿verdad?, a los efectos de concretar esas decisiones. Para poder concurrir a los mercados, los ciudadanos tienen que tener la economía del mercado, presume de que los ciudadanos tienen acceso perfecto a la información. ¿Qué significa acceso perfecto? Que si va a ir a comprar pan, sabe el precio del pan, dónde se vende el pan, de qué está hecho el pan, cuáles son los componentes y para qué le sirva el pan, para satisfacer una necesidad o para ser utilizado en otras cosas. Cuando hay más información, hay menos incertidumbre, como muchos dicen. Totalmente. Es mayor el intercambio comercial. Así mismo. Entonces, ahí viene la relevancia de la información. Si la gente tiene información sobre algo, se produce más transacción. Si yo dudo, vamos a suponer que yo dudo qué es el pan, y no sé, es una cosa que se come, ¿de qué está hecho? Y no sé, ¿verdad? Entonces, para que yo compre cada pedazo de pan, tengo que llevarlo a un lugar que me analicen si el pan es bueno o malo. Eso se llama costo de transacción. Antes de comprar el pan, primero tengo que informarme, ¿verdad? Y eso significa que le tengo que agregar ese costo al precio. Y a partir de ahí, si el precio es muy caro y le sumo el costo de transacción, obviamente no voy a comprar el pan. Mayor utilidad de los intercambios económicos. Así mismo. Entonces, la gente no va a poder concretar sus deseos en los mercados. Entonces, acá ocurre un evento muy importante y que tiene que ver con catastro y con la evolución del concepto catastral, ¿verdad? Pasa de un catastro en donde solamente servíamos para registrar usufructo del inmueble y el impuesto a un catastro hoy que empuja mercados transaccionales, los mercados, empuja mercados inmobiliarios, empuja economía, empuja desarrollo. ¿Y cómo ocurre esto? Estábamos hablando de que existen 3 factores de producción: el capital, el trabajo y la tierra. Son los 3 factores de producción, no los medios de producción, como le llaman también, desde un punto de vista ideológico, ¿verdad? Pero en economía son los medios de producción, los factores de producción. Estos factores de producción son determinantes para el crecimiento de un país. O sea, más capital, más crecimiento económico. Mayor cantidad de gente preparada para el trabajo, más crecimiento económico. Mayor expansión de la frontera agrícola, más crecimiento económico. Incluso siempre solemos mencionar que 2/3 del crecimiento económico está vinculado, en los últimos 15 años, en promedio está vinculado a la tierra, a lo que fue la expansión agrícola. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Así como existe un mercado para productos, o sea, un mercado donde yo podía comprar pan, yogur, gaseosa, fideo, carne, eso lo llamamos los mercados de productos.
Así como existen los mercados de productos que sirven para satisfacer directamente las necesidades de las personas, existe un mercado que se llama de factores. Hay mercado de productos y hay mercado de factores. ¿Y qué es el mercado? ¿Qué son los mercados de factores? Son mercados especiales donde se transan el capital, el trabajo y la tierra, ¿verdad? Donde la gente compra y vende a los efectos de aplicarlo a los procesos de producción para producir productos, para fabricar productos. Bueno, entonces el tema es que en estos mercados de factores también la información es relevante. O sea, si vas a comprar un microondas, vos necesitas saber qué tan bueno es la calidad del microondas. Si vas a comprar un tractor, necesitas saber las características de ese capital del tractor, ¿verdad? Entonces, el mercado tiene, y las personas no son especialistas en tractor y no saben de qué están hechos los tractores. Pero la economía fue encontrando la manera en cómo generar esa certeza que vos dijiste para la compra, porque si no, la gente se bloquea y no compra, y no se producen transacciones y no se produce desarrollo. En el caso de los mercados de capitales, ¿qué hacen los fabricantes de tractores, por ejemplo? Te dicen, en primer lugar, la marca. Entonces, ya sé que tal marca es buena, me puede durar mucho, tal marca no es buena, me puede durar. La misma cosa que ocurre con un microondas. No es lo mismo un microondas de una determinada marca que, digamos, de otra marca. Pero además de eso, los propietarios o los fabricantes de capital encontraron una manera para enviar más información y que la gente tome decisiones y compre más capital, más tractores, por ejemplo. ¿Cuál es ese mecanismo? Y le llaman señales, le dicen garantía. Mi producto es tan bueno que te doy 5 años de garantía, ¿verdad? Y eso hace porque cree en la marca y sabe que la calidad del producto que está vendiendo es buena, y a su vez el comprador entonces se da cuenta de que ese producto es bueno y no se bloquea, toma la decisión, compra el tractor. En el mercado del trabajo, ¿qué es lo que ocurre? En el mercado de trabajo hay mecanismos para recoger información sobre el trabajador. Uno de ellos es la entrevista. Entonces, en la entrevista le ponen a un psicólogo, ¿verdad? Analiza las características de la persona, le mira los ojos, le pregunta, pero el problema es que en los mercados siempre va a haber problemas de información, es lo que le llamamos asimetría. Yo tengo más información de mi producto que el comprador, siempre. Si vas a vender un auto usado, por ejemplo, Edgar, siempre lo vas a presentar como si fuera que es la última, digamos, lo último dentro de la marca, dentro de la línea, pero es usado. Y la persona no sabe, que va a comprar no sabe qué tan bueno está, entonces siempre lleva con él un perito, pero ese perito le genera un costo, vamos a decir. En el caso del mercado de trabajo, ¿verdad? Ocurre lo siguiente, y vos sabes bien que hay una tendencia hoy día, primero psicólogo, ¿verdad? Una entrevista, la hoja de vida también es muy relevante porque ahí uno ve la formación, los estudios, ¿verdad? Ve, digamos, cuál es el colegio donde fue la persona. Entonces voy teniendo un perfil laboral, veo sus trabajos antiguos, las recomendaciones del anterior jefe también es muy relevante porque está enviando una información. Y el problema es que el jefe puede ser mi amigo y me puede dar las mejores las recomendaciones. Cuando la psicóloga le pregunta eventualmente al candidato, ¿qué tal? ¿Vos sos productivo? Sí, yo soy una persona más responsable. Todos se presentan como responsables, nadie está obligado a hablar mal de sí mismo, entonces todos lo van a hablar maravilla. Y la persona que va a contratarle a un candidato no sabe si efectivamente eso es así. Entonces, ¿qué hace? Al terminar la entrevista, ¿verdad? Empieza a buscar por las redes sociales información sobre el trabajador. Y si ve que hay una relación entre, digamos, la estabilidad emocional, la capacidad productiva y todo ese tipo de cosas, eso se refleja en las redes sociales. Si un trabajador viene y se presenta y dice, yo siempre fui, digamos, muy proactivo, y uno le ve... Y eso no refleja en las redes. Y eso no refleja, pues le ve farreando, le ve como, digamos, en las playas casi todo el tiempo. Entonces, obviamente, tomo la decisión de no contratar. ¿Cómo se produce este equilibrio entre la compra y la venta de bienes y servicios? Porque finalmente es donde se encuentra esta relación directa en lo que dice hoy día el mercado, como bien decías, de lo que hoy día presenta nuestro país. A nivel genérico, sí, de las propiedades en sí, sí, trasladado esto a catastro. Y ahí viene la tierra. ¿Cómo sí, se encuentra este equilibrio? Ahí viene el caso de la tierra. Y el catastro es el equilibrio entre la información que tiene el dueño de la tierra, ¿verdad? Y digamos, lo que es realmente la tierra, ¿verdad? O sea, lo que es la realidad. Porque básicamente el catastro la tierra tiene una característica.
La tierra no puede llevarse hasta el mercado. En el mercado de tierra, el tercer factor, el tercer medio de producción, tiene esa característica, está fijo, no puede llevarse a un mercado, no puede Entonces, cuando vos compras un pedazo de tierra, vos estás comprando información, ¿verdad? Vos te vas a ver una casa, te gusta, ¿verdad? Y dices, quiero comprar esta casa, ¿verdad? Entonces te presentan unos papeles que te dicen 12 por 30. Y vos decís, tiene 360 metros cuadrados, ¿verdad? Pero vos tenés el papel, ¿verdad? Pero no sabes si la realidad es así. Entonces, si vos vas a comprar una persona que te analice si la información que está dentro de esos papeles es correcta, tenés que contratar a los efectos de tomar una decisión. Te genera un sobrecosto. Entonces, ahí viene el rol del catastro. El catastro es una fuente de información. Por eso es que cuando se va a producir una transacción en los mercados inmobiliarios y en los mercados financieros con una hipoteca, por un gravamen hipotecario, ¿verdad? La ley establece que los escribanos tienen que obtener primeramente el documento que les dé información sobre este factor de producción, sobre la tierra. Y eso se llama certificado catastral. Y en ese certificado, el catastro, basado en información que las personas fueron contribuyendo a través del tiempo, o información que el catastro fue levantando en el terreno, basado en este conjunto de información, se expide un documento. Este documento, justamente como estamos en una economía de mercado, debe trasladarse a una escritura. ¿Por qué debe trasladarse a una escritura? Porque cuando Edgar va a comprar de Francisco el inmueble, Francisco sabe, en el título figura 2.000 hectáreas, ¿verdad? Y Francisco ya sabe que realmente no hay las 2.000 hectáreas. Pero hay una institución que posiblemente te va a decir que hay 2.000 hectáreas y vos lo vas a comprar porque confías en la institución. Entonces, el escribano traslada esa información a la escritura. Edgar lee la escritura y dice, voy a comprar 2.000 hectáreas. Y eso posteriormente es lo que vos supuestamente compras. ¿El registro catastral está directamente vinculado con el valor o el avalúo de este inmueble? Totalmente, porque no es lo mismo que el título te diga 2.000 hectáreas y vos estés comprando a $15.000 la hectárea, a que en la práctica exista 1.920 hectáreas. ¿Qué pasa con la puja que hay en el mercado? Porque hay una realidad, el avalúo que se da, lo que dice el registro catastral y otro lo que dice el valor del mercado. Así es. ¿Tiene tanto peso esto como para finalmente decidir esto? El avalúo que sigue otorgando catastro es justamente el avalúo que tiene que ver con los orígenes del catastro y que debe ser modificado y que estamos trabajando para ello. ¿Por qué? Porque el avalúo que nosotros damos es un avalúo con fines netamente fiscales. No es un avalúo para que Edgar tenga más información sobre un inmueble. No es un avalúo catastral. El avalúo catastral tiene que basarse, digamos, en un sistema de avalúo que tome como principio el valor de mercado. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que ver con un conjunto de información, con un sistema metodológico. La gran mayoría de los países utilizan econometría, ¿verdad? A los efectos justamente de hacer estos avalúos masivos, ¿verdad? O bien utilizan modelos basados ya en métodos mucho más avanzados, ¿verdad? A los efectos de poder hacer. Nosotros tenemos por ley que a partir del 2021 implementar el valor catastral. Y estamos trabajando en ello, por eso justamente creamos un departamento que se llama de fiscalidad inmobiliaria, ¿verdad? Donde estamos haciendo estudios vinculados al tema de avalúo, a los efectos de que el valor catastral refleje o se adecue lo más próximo al mercado, ¿verdad? Y ahí también tiene una cosa, cuando vos vendés un tractor, vos no le pones un precio emocional al tractor. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, un tractor puede ser, digamos, o sea, vos te vas y transás el tractor. En el caso de la tierra, ¿verdad? A veces vos encontrás precios que salen fuera del mercado de trabajo. ¿Por qué? Y porque las personas, hay alguien a quien le gusta tu inmueble, quiere comprar, le gusta porque, no sé, hay muchas plantas en el inmueble, entonces él quiere comprar porque le gusta el tema de las plantas, ¿verdad? Y no quiere esperar 30 años a que crezca el taller. Pero cuando le preguntas a la persona si está o no en condiciones de vender el inmueble, la persona te pone un valor infinito,
¿Por qué? Porque es una herencia de su bisabuelo que le pasó a su abuela y finalmente él está teniendo esa Y propiedad. le da ese valor agregado. Y le da ese valor, finalmente. sí, le da un valor altísimo. Estaría en condiciones, algunos te dicen, no, no está en venta, eso quiere decir que su precio es infinito. Claro. Su precio es tan alto que no hay nadie que esté en condiciones de pagar. Ese inmueble está fuera del mercado. Otros, sin embargo, le ponen un valor 50% menos que el valor de mercado. ¿Por qué? Por la urgencia. Tiene algún familiar enfermo, quiere vender, entonces hay una oportunidad, alguien le va a comprar, pero para salir rápido de ese inmueble, entonces le pone... Y los estudios tienen que incorporar estos extremos y ver cómo eliminar estos extremos y centrarse... ¿Se puede hacer eso que sí, sea se legal? puede, de manera como... Que sea legal. Sí, siempre y cuando el sistema, la metodología incorpore esos elementos. De sacar los valores extremos, porque al final, ¿qué es el valor catastral? El valor catastral es un valor de equilibrio. Es un valor que tiene que reflejar el valor de mercado. Vamos a hacer una pausa breve Ok. y bueno, más adelante también vamos a continuar. No sé si cerramos la entrevista. Bueno, cerramos la entrevista, director. Ok, muchísimas gracias. No. Es Sí. un tema bastante interesante, pero bueno, está hecha la invitación Gracias. como ya es costumbre también aquí ya tener este espacio los días viernes donde aprovechamos justamente para poder socializar estos temas que nos parecen súper interesantes. Gracias. Muchísimas gracias, director, Gracias. por acompañarnos. Abierto a continuar la discusión. Totalmente.